de dónde viene la Biblia. Y hay una pregunta muy famosa, los católicos cambiaron la Biblia y todo eso. Pero vamos a hablar directamente, históricamente, paso por paso. Si es posible, yo le voy a poner abajo en la descripción unos cuantos links para que entren ahí y ustedes mismos vean la cosa. ¿Qué pasa? Hoy en día vi un post, Alex, en Instagram que hizo Latin Catholicism y él decía como que, o sea, bueno, hay un santo, San Henry Newman, ¿te crees? Henry Newman, él era protestante y mientras él empezó a estudiar los padres de la iglesia y la historia de la iglesia, no le tocó más que aceptar la verdad, porque la verdad, por una cosa que tú la aceptes y otra cosa que no. Entonces, él tiene una frase que dice, aquellos que no son católicos porque no quieren aceptar la verdad de una historia que pasó. Porque hay mucho que... y entonces el problema con eso es que, mi punto con eso es que hay muchos pastores, se lo digo porque lo he visto en video y etcétera, que dicen mucha historia y hablan de historia, de historia, de historia. Y yo me quedo, pero ¿y de dónde sacaron ellos eso? Porque eso no tiene coherencia para nada. Y este tema sobre la Biblia y muchos otros temas sobre la historia de la fe y de todo el protestantismo y todo eso, lo vamos a hablar en mi canal, en esta nueva sección de Conoce tu Fe Católica. Entonces, vamos a entrar lleno. Alex, este es mi amigo Ale para todos. Ale ya lleva alrededor ya unos añitos cómodos, ya siguiendo al Señor, estudiando su fe y creo que ya te graduaste, Ale, ¿cierto? Como ministro laico de aquí de Miami, ¿no? Sí, gracias a Dios. 2 años estudiando. Uy, bendito sea Dios, vea. 2 años que Ale está pelú, mentira, él está pelú porque no se ha pelado. Eh, Entonces, mi gente, vamos a estar hablando aquí de la Biblia. Entonces, vamos a hacer preguntas lógicas, ¿no? ¿Quién dice qué es la Biblia? O sea, porque yo puedo decir, esta es la Biblia. Yo, Eddie Molina, cojo un par de libros. Vamos a decir que yo cojo 5 libros. Y yo digo, estos son los únicos libros de la Biblia. ¿A mí me van a creer? No. Entonces, debe haber una autoridad que diga qué es la Biblia, qué es la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que vamos a enseñar aquí. Pero quiero empezar un poquito más atrás para que haya una base considerable y entendible sobre cómo la Biblia se llevó a cabo, ¿no? Entonces, si nos vamos 3 siglos antes de Cristo, había algo que por seguro conocemos, que son 5 libros, los Pentateucos, que lo escribió Moisés. Y esos 5 libros, los judíos lo llaman el Torah como la ley. Eso es la ley. Eso está por seguro. ¿Qué pasa? Eh, esa versión se llamaba, se lo voy a poner aquí abajo, ahora mismo se lo voy a poner aquí, escrito. Se llamaba así, y esa versión fue luego, como habían, esto es lo que pasa, en la región de Judea, y los judíos se fueron dividiendo, y habían algunos que se quedaban en regiones que solamente hablaban arameo, otros que solamente hablaban hebreo, y otros que la mayoría estaban en zonas donde se hablaba mucho el griego. So, del Viejo Testamento empezaron por muchos años a traducir todo eso a griego. Entonces, y esa era la escritura que utilizaba Jesús y los apóstoles y etcétera. Entonces, vamos a dar fast forward, ¿no? Ya estamos hablando después de Jesús, siglo IV. En el siglo IV, San Jerónimo, mandado por San Damaso, empieza a traducir los libros que fueron exactamente seleccionados por la sede católica y que fueron analizados y que San Damaso en el 382, en el Concilio de Roma, dice, estos son los libros, esta es la palabra de Dios. Estos son los 73 libros, 46 del Viejo Testamento y 27 del Viejo Testamento. Ahora, Ale, dime de dónde exactamente, cómo pasó todo eso, porque esos libros, hay un canon de Alejandría que yo necesito que la gente conozca y de por qué y cómo se llega a esa decisión en el 382. Bueno, primero hay que entender que la Biblia actual, la que tenemos nosotros, que tiene 73 libros, que son los 46 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, que contiene los libros deuterocanónicos que tenemos solo en nuestra religión católica, que son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeo.
pero que esos son los deuterocanónicos. Pero, ¿qué es deuterocanónico? Es básicamente quiere decir del segundo canon, considerados inspirados por los primeros cristianos y que se reafirmaron como inspirados por Dios en los concilios de Roma, que fue el que acabas de hablar tú, que fue en el año 382, el de Hipona en el 393 con San Agustín, que por medio del Espíritu Santo y su sabiduría e inteligencia que tenía, volvió a reafirmar que fueron inspirados por Dios. El tercero de Cartago, 397, y el de Trento en 545. En el 546. 1545-46. So, vamos a partir otra vez del año 382, que como estamos hablando, ahí marca la historia. La historia. Antes no había Biblia, antes no había lo que era Biblia, solamente era Viejo Testamento. Antes no se conocía lo que era el Nuevo Testamento. Y la Iglesia Católica es la que dice, estos son los libros, porque tenemos que entender que habían diferentes cartas por diferentes lados. Habían cartas tan repetidas, pero la iglesia, bajo el magisterio de la iglesia, estudiaron todas las diferentes cartas, que eran más de 100 cartas, y dijeron, no, estos 27 cartas son las que van a ser del Nuevo Testamento. Hay que entender algo muy importante. La Iglesia Católica no quiere decir que escribió la Biblia. El Papa Dámaso I fue el que mandó a recolectar los escritos a todas las ciudades, los puso juntos y le gritó al mundo, esto es palabra de Dios. El Papa San Dámaso I instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento. Pero hay que entender por qué fueron de San Atanasio. ¿Y quién era San Atanasio? Bueno, él era un obispo católico de Alejandría, principalmente en los años 295 a 373, más o menos, no lo tengo a 100% memorizado. Él era un heroico defensor y apóstol de la divinidad de Jesús. ¿Y por qué Atanasio es importante en este canon que la Iglesia Católica adoptó para que fuera palabra de Dios? Porque, como decía Edwin, en esos tiempos había muchos libros. Cantidad. Y eran como que estaban separados. Algunos libros los leía y estaban bien, pero otros libros enseñaban la idea errónea. Y lo que pasaba es que mucha gente podían caer en herejías, sí, porque ciertos libros no enseñaban lo correcto, vamos a decir así. Entonces, ¿qué era Atanasio? Atanasio, él era un exageta, de la palabra exégesis. ¿Qué quiere decir exégesis? Es una explicación o interpretación de un texto, en especial de la Biblia. Él tenía un don, como que él sabía interpretar la escritura a profundidad. Entonces, Atanasio marca historia también en cómo se crea la Biblia, porque él tuvo que pasar por diferentes tiempos, como cuando pasó contra los arrianos. ¿Y quiénes eran los arrianos? Les voy a explicar. Arrio era un sacerdote de Alejandría en los años 256 a 336, que también explicaba la escritura. Pero la exeges arriana, y voy a usar mucho la palabra exeges como que la interpretación de la escritura. La arriana no distinguía las dos naturalezas de Cristo, que eso es muy importante. Sí, eso fue una herejía bien grande. Esa fue la herejía que, si no mal tengo recuerdo, en ese tiempo de esa herejía fue que vino la Virgen María. Déjame ver, ¿en qué año fue eso que tú estás diciendo? Bueno, él fue del año 256 al 336. No. Lo que pasa es que todo eso, loco, mira, eso es loquísimo, porque mira, hasta el 1500 y pico, habían personas que todavía promulgaban esa herejía, loco. Y ya es otro tema, porque iba a hablar del rosario, pero olvidémonos de eso. uno de los videos lo hacemos de eso, pero en fin, el arriano, ese sacerdote de Alejandría, básicamente no distinguía las dos naturalezas de Cristo, atribuía directamente al verbo como tal lo que es propio del hombre, que eso es importante entender, porque Atanasio, por el contrario, lee la escritura a la luz de la doctrina de las dos condiciones o naturaleza, la humana y la divina. El Salvador. Entonces, la necesidad de escribir surgió.
hay que entender que la Biblia en sí se empieza a escribir después, muchos años, no muchos años, pero unos cuantos años cuando ya Cristo Sí, asciende. o sea, los Nuevos Testamentos se empiezan a escribir como en el 60, 50, 60. Y hay que entender también que por qué se empezó a escribir. Acordémonos que Jesús le dijo a los apóstoles que él iba a regresar, pero ellos creían que Jesús iba a regresar en los tiempos de ellos. Claro, todo el mundo quiere que regrese los tiempos de uno. Él ya se fue a los cielos, él viene pronto, él viene pronto. Ellos como que los días pasaban, meses pasaban, los años pasaban, y ellos como que, ¿qué está pasando? Entonces llegó el punto que obviamente estaban envejeciendo, yo sabía que se iban a morir y eso, entonces they're like, I need to write something, you know, I need to let the world know, like, what we know, what we saw, lo que nosotros vimos, lo que nosotros experimentamos. Entonces No, ellos empiezan a escribir. y también la mayoría de la carta que lo podemos ver a los romanos, a Efesios, a Tito y etcétera, que escribió San Pablo, era era predicándolo por la carta, dejándole saber, mira, esto es lo que tú tienes que saber, esto es lo que dijo el Señor Jesús, esto es lo que la tradición, lo que me pasaron a mí los apóstoles, esto es lo que yo te estoy diciendo a ti. Y son cartas directamente a esas ciudades que él le mandaba. Igual que podemos ver el Apocalipsis, Juan escribió la carta como a 7 iglesias, era, ¿no? Sí. Entonces imagínate. Y hay libros que se escribieron por cosas extraordinarias. Un ejemplo, Sí. el Apocalipsis. El Apocalipsis se escribió porque ¿quién escribió el Apocalipsis? Juan. Juan. Pero Juan iba a ser ejecutado en medio de la multitud y lo metieron en aceite hirviendo. Y el que lo salvó fue Jesús. No le pasó absolutamente nada. Entonces, al ver que no le pasó nada, por rabia de que no lo pudieron matar, lo mandaron a la isla de Patmos. Y por mandarlo a la isla de Patmos, el man se puso a escribir el Apocalipsis. Escribía a 2 manos, loco. So, es increíble por cómo ciertos libros, de la forma en que surgieron, y hay que entender, tenemos que tener claro que la historia es importante. Come on. Tú sabes, mira, por ejemplo, mira, Historia. Hubo una pregunta que yo me hice hoy. Yo gracias a Dios, estaba en misa y yo me hice una pregunta, ¿no? Porque están hablando de una cierta persona que se murieron, ¿no? Y el Señor estaba hablando de que tenemos que entender que no importa si yo morí, qué sé yo, que me dieron un tiro o yo morí en una cama, eso no deja dicho hacia dónde yo voy, si hacia el cielo o hacia el infierno o el purgatorio como tal. Con eso dicho, yo me puse a pensar, y esto no tiene que ver mucho con el tema, pero sí con lo que tú estás diciendo, ¿no? Sobre la historia, sobre la fe y todo eso, ¿no? Yo me puse a pensar, digamos que yo me muero hoy, por ejemplo, y yo de verdad no conocí todos los concilios de la iglesia, cada punto y coma de la fe, de lo que dice el Vaticano, de lo que dicen los profetas, de lo que dijeron los padres de la iglesia. Eso dictará hacia dónde yo voy, no necesariamente, pero sí va a dictar de la forma que tú vives tu fe, a más profundidad, porque entre más tú conoces tu fe desde historia, más tú te enamoras de como que, wow, porque, óyeme, entre más uno se pone a estudiar de cómo la iglesia, desde el momento que Jesucristo la fundó, fue caminando, uno dice, eso es loquísimo. O sea, 2000 años y hoy han venido de todos lados queriendo destruir la iglesia, pero sabemos, Jesús lo dijo, ni el poder del infierno va a poder contra ella. Entonces, conocer la historia, yo entiendo que no te va a salvar, pero te va a ayudar a enamorarte más de la fe y tener más, y no andar de cuidado por ahí, que cualquier lobo viene por ahí y te dice, no, que tu fe es de mentira, tu fe no sirve, tu fe es un invento de hombre. Y tú dices, no, yo sé de dónde viene mi fe. Por eso es importante lo que estamos haciendo. O lo contrario, hay veces viene alguien y te dice, mira, esto es lo que tienes que creer, y te lo presentan. Y muchos cristianos de diferentes denominaciones, puede ser católica, puede ser protestante, adventista, lo que sea, creen lo que creen porque fue lo que se les dijo. Y hay que entender una frase que a mí me encanta. Mi mam, Padre Toro. El que cree a un hombre es un creyente. El que le cree es un creyón. Un creyón. A Dios es un creyente. creyente. Entonces, uno puede escuchar y uno dice, ok, ¿esto tiene sentido, sí o no? Y aunque tenga o no tenga sentido, ve y busca en la escritura, busca en la historia, aprende, enriquece tu mente,
cada día que pase, como que tenga hambre de ese conocimiento. Y eso es lo que pasaba en los tiempos de antes, que había tremendo relajo en los primeros siglos de la iglesia. No se habían determinado cuántos eran los libros. En alguna área donde habían cristianos solo tenían 22 libros. En otros sectores más, en otros sectores menos. Entonces, durante estos tiempos, por ejemplo, no se aceptaban libros como el Apocalipsis de Juan o el libro de Hebreo. O el de Santiago. O el de Santiago. Y en algunos lugares habían libros de más que ya no tenemos ahora. Hubo uno el de Judas. Yo creo que había un libro de Judas. Sí, un libro de Judas, el pastor de Hermás, el Didaje, el Diatesarón, etcétera. Son libros que no tenemos ahora. Entonces, al ver esto, la iglesia vio la necesidad de instituir un canon de forma universal. Universal, católicos. Entonces nosotros tenemos que decir, no tenemos que decir, pero ¿por qué hizo eso la iglesia católica? Nosotros hay un porqué siempre. Entonces, ¿por qué se hizo? Porque esto evitaba que los cristianos, como estamos hablando hace poco, que no cayeran en herejía, ya que durante estos tiempos habían varios escritos que tenían varios errores. Sí, no concordaban. Entonces, San Dámaso I, que estamos hablando, el Papa San Dámaso I convocó un sínodo para resolver este problema. Él dijo como que hay que resolver esto. Tenemos que hacer para hoy. Y fue en el año 382 que se dieron a conocer los 27 libros que todas las iglesias aceptan como palabra de Dios. Porque es así, todas las iglesias aceptan ese libro como palabra de Dios. A ponerlo más fácil, porque hay mucha gente que dice, ¿y de qué iglesia que tú eres? Y yo digo, no, yo soy Madre de nuestro Redentor. Y tú puedes decir, yo soy de San Newman, pero eso es un parroquia. La iglesia universal como católica. Y eso era lo único que existía. En el 382 solamente existía la iglesia católica con su diferente parroquia o templo y etcétera. Y eso va a pasar muchos años hasta que, y vamos a hablar de eso ahora, pero vale, termina esa parte después de la proclamación. Fue del 382 que viene con Hipona y con San Agustín que como que reafirmaron. Sí, reafirmaron y luego vino Trento y se reafirmó en 1545 o 46. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí yo quería hacer remarcar algo, y era que eso fue en 1545 y la iglesia vuelve a reafirmar, porque de nuevo vienen personas queriendo destruir lo que hay y lo que es. Y eso era o. O sea, tú no podías decir, no, eso no es verdad, esa es la palabra de Dios. Y lo más chistoso es que, o sea, desde 382 hasta 1545, que se vuelve y se reafirma para que la gente no dude, todo el mundo creía. Y cuando San Dámaso dijo, esta es la palabra de Dios, así quedó. ¿Por qué? Porque todo el mundo entendía que la iglesia, que vuelvo a la pregunta del principio, es quien tiene la potestad y la autoridad de decir qué viene de Dios. Oye, y la gente va a decir, ay, pero qué mandones son, o como que ¿por qué tanta autoridad? ¿Qué monarquía? Es que así lo dejó Jesús. La monarquía es buena, la gente cree que eso es malo. La monarquía te ayuda a tener un orden y de que todo el mundo pueda vivir en una sociedad, tú me entiendes, con paz. ¿Qué pasa? En el 1517 empezó la reforma protestante, y estamos mencionando eso porque eso va a partir mucho a lo que viene de la historia de cómo no la iglesia católica cambió la Biblia, sino cómo la iglesia protestante como tal, todo lo que es cristiano no católico, se fueron por otro lado y sacaron 7 libros, que Ale no va a hablar de eso. Pero es importante, en 1517, que empezó con Lutero, todo ese lío. Luego en 1545, que Ale va a hablar de cómo Lutero empezó a hacer un par de cosas y empezó a hablar que habían libros y cosas que no le gustaban. Pero, además, yo no me voy a adelantar, Ale. Mente, mano, no me quiero adelantar porque eso está muy bueno. Antes de pensar con la reforma, que voy a tocarla bastante breve, no voy a hacer como que algo súper largo. Quiero que tengan algo en cuenta. No importa el que esté escuchando el video, pero ponte a pensar, se necesita un orden y una jerarquía en la iglesia. ¿El por qué? Si ustedes se fijan, nosotros los católicos tenemos un calendario litúrgico. Yo lo he experimentado, cualquier católico te puede decir esto.
Tú puedes ir a una iglesia en Francia, en China, en Japón, en Brasil, en África, en Canadá, en Estados Unidos, y es exactamente lo mismo. Si ese rito romano es el mismo. Se enseña exactamente lo mismo. Las lecturas son igual. Lo que cambia es la homilía. ¿Qué es la homilía? Es el mensaje que el da sacerdote proclama. El sacerdote cuando lee el evangelio y todo. Pero como el rito en sí, la misa y todo es exactamente la misma. ¿Qué pasa cuando no hay un orden? Y lo que está pasando en estos tiempos, que se están creando cientos y miles de diferentes religiones. ¿Y por qué? Porque yo voy a una iglesia, cualquiera, y a mí no me gusta lo que se dijo, entonces yo vengo y voy a hacer otra, y a como yo interpreto la escritura, ¿me entiendes? Y no puede ser así. Tiene que haber un orden. Y claro, no, y mira, te quiero recalcar algo que me dio durísimo los otros días que se predicó en el Evangelio, ¿no? Creo que hace una semana y algo, a donde Jesús estaba orando, ¿no? Antes de que empezara toda su pasión, ¿no? Le oraba al Padre, decía, Padre, que sean ellos uno, así como tú y yo somos uno. Y entonces, si nos ponemos a ver, en realidad, todos los cristianos somos uno. Eso es una ironía pensar eso. ¿Por qué? Porque la unidad, ¿quién era Jesús y el Padre? Literal, todo era lo mismo. Él era uno. Significa que tú ser cristiano, y va a sonar un poquito feo lo que voy a decir, pero es la realidad. Yo no puedo decir que yo y cualquier otra persona que no esté dentro de la fe católica estamos unidos. No, no en la realidad, porque para mí, y en la fe y en la tradición apostólica, María es virgen, pero para él no, entonces no hay una unidad, hay algo que está distorsionando esa unidad. Entonces, en vez de ser una manzana entera, hay un pedazo de la manzana que no está. O en vez de ser una calle derecha, hay una calle que se tuerce. O en vez de ser un puente entero, se rompe el puente por la mitad. Hay que entender que Jesús, de un principio, del momento que crea la iglesia como y pone a Pedro como frente de la iglesia, él deseaba una sola iglesia. Y podemos leer, ¿no? En la Biblia que dice la iglesia. En ningún momento dice las iglesias, las fe. No, una sola fe, una sola iglesia, que es el baluarte de la verdad. ¿Cómo es eso, bro? Tú puedes continuar. Disculpa. Tienes totalmente razón. Y me ha pasado muchas veces y el problema de eso, y aunque estés en tu misma iglesia católica, no quiere decir que todo lo que te digan tú vas a decir, ok, busca, lo vas a encontrar. Interroga. No está bien como que, ya que hablaste de la Virgen María, que nosotros la veneramos, la respetamos y la honramos porque antes de nosotros Jesús lo hizo primero, que no está bien que cualquier persona fuera de la iglesia venga y un ejemplo y me diga, María era una prostituta y María tuvo más hijos, y que me diga los nombres de todos los hijos, y cuando yo en la Biblia yo le encuentro la mamá y el papá a todos los hijos de eso y no es María. Entonces el problema está en que no se está estudiando a profundidad la escritura, no se está entendiendo de que por qué nosotros nos tenemos que confesar con otra persona, porque en la escritura hay más de 4 citas bíblicas que hablando de lo mismo. No hay que interpretarlas, están claro. que te dicen que nos tenemos que confesar con alguien, literalmente, ni lo tienes que interpretar porque está ahí directo. Y Jesús le da directamente el poder a los apóstoles. A quien ustedes le perdonan los pecados, se les ha perdonado, y a los que no se les perdona, no se les ha perdonado. Entonces, ¿qué más claro de ahí? Y también, aparte de entender que está en la escritura, entender por qué. Hay que ponerse a pensar, ok, ¿por qué me tengo que ir a confesar con el sacerdote? Entonces digo yo, bueno, confesarme con Dios es fácil. No estoy diciendo que no lo debas hacer. Tú tienes que tener esa relación con el Señor. Pero decirle los pecados a Dios en tu cuarto, qué fácil, qué fácil. Vea de otra persona, tienes la vergüenza, tienes ese miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a la confesión, tú estás vulnerable. ¿Qué es lo que nos enseña el mundo allá afuera? Que no hay que ser vulnerable, que hay que ser fuerte, que hay que tener... Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando somos vulnerables, ahí está nuestra autenticidad. Lo que pasa es que a la gente no le gusta ser vulnerable, porque lamentablemente cuando estás vulnerable, mucha gente se aprovecha de ti.
Pero si de verdad quieres conocer a alguien en su esencia, conócelo cuando es tan vulnerable. Sí. Entonces, también al irte a confesar con otra persona, eso te ayuda a no seguir cometiendo el mismo pecado. Es que loco, es que punto a pensar en eso, o sea, si Jesús lo dejó así, es porque Él conoce nuestra humanidad, Él sabe que es lo mejor para nosotros, loco, y Él quiere esa unidad total, en totalidad con nosotros, que nosotros vivamos en esa gracia con Él, ¿no? Y aunque literal la confesión es un tema que podemos hacer otro video entero, que va a venir, no se preocupe, va a venir. Vamos a seguir con esto. So, bueno, brother, en el 1545 pasa eso, ¿no? ¿Verdad? Pero háblame, ¿qué pasó en el 1545 con Lutero? Bueno, en el 1517 en sí, fue que nace la Reforma Protestante. La Reforma, sí. Y en el 1545 fue que Martín Lutero, sacerdote católico que se separó de la Iglesia Católica, fue que le hace las últimas correcciones de la Biblia de la propia mano de él. Que él la tradujo el Antiguo Testamento de las lenguas hebrea y arameo y el Nuevo Testamento de la lengua griego a la lengua bajo alemán y el lenguaje moderno que tenemos ahora. Y lo interesante es que en las traducciones él introduce las solas, que es básicamente que solo podemos salvarnos por fe. Lutero añadió la palabra solo a Romanos 3:28, por ejemplo, de manera controvertida, que se lee así, entre comillas, porque pensamos que el hombre es justificado solo por la fe, sin las obras de la ley. La palabra solo, en realidad, y esto no tiene que ver con, no estamos hablando de religión en sí, pero estamos hablando de historia, porque esto fue lo que pasó. Si ustedes se pueden ir a a textos de antes, a las traducciones que están del lenguaje original de la Biblia, la palabra solo no aparece en el texto griego original y lo pueden buscar ustedes mismos. Pero Lutero defendía su traducción manteniendo que el adverbio solo venía exigido tanto por el alemán idiomático y el significado que pretendía el apóstol Pablo. Ahí yo pienso que hubo un pequeño malinterpretación del lenguaje, no de nada bíblico en sí. Y es como que yo quiero que diga esto y vamos a ponerlo así. Yo se la voy a dar, él es un tigre. Es así, y no me crean a mí, busquen los textos de antes, originales, y van a ver que la palabra sola no está ahí. Y tiene sentido, porque si te pones a pensar, de verdad nosotros solo nos salvamos por fe, no necesitamos hacer nada, es fácil. Dios murió por nuestros pecados y ya, ok, vamos a hacer y deshacer y no pasa nada porque creemos en Cristo. No, y Jesús mismo dijo eso, no es solo el que diga, Señor, va a entrar en los cielos. Sino el que haga lo que yo hice, lo que yo dije. Dice, viste al desnudo, dale comer al hambriento, ayuda al necesitado. Recoge tu cruz. Obras de caridad. Y no deben de ser forzadas. Nosotros los cristianos católicos tenemos que hacer esas obras con amor. Y ahí está el verdadero, ese mensaje de amor y esperanza que el Señor nos... quiero decir algo, loco, que yo creo que es importante porque estamos hablando, ¿no? de la forma que los protestantes ven la cosa y de lo que nosotros vemos. Mira, hay algo importante, yo entiendo, hay muchas iglesias protestantes o templos o cultos, como quieran decirle, como quieran poner el nombre, que dan comida y eso a diferentes gente o cualquier gente y eso, y etcétera, ¿no? Bendito sea Dios, qué bueno. Pero hay algo que me llamó la atención. Los otros días yo fui a un lugar, y no voy a decir qué lugar ni nada, porque él ve este video y él sabe que yo no tengo que estar hablando de gente que no me ha dado permiso a hablar de su persona en mi video. Y me dijo, Edwin, mira, él es protestante, ¿no? Pero él no tiene una denominación como tal. Y me dice, Edwin, mira, yo sigo a un pastor, porque ese pastor como que me cae bien y como que me gusta lo que él dice, porque así es. Si a ti te gusta ese pastor, ese es tu denominación. Y el pastor estaba dando, ahora en la pandemia, estaba dando como que donativo monetario a mucha gente pobre. Y él todo lo ponía en Facebook, de que le acabé de dar tanto a cierta organización, le acabé de dar tanto.
y me dice, luego yo me puse a leer la Biblia y me decía que lo que tú hagas con la mano izquierda, que lo que tú hagas con la mano derecha, que no sea para la izquierda. Y que Jesús no habla que no tengamos que estar alardeando lo que hagamos y nuestra obra de caridad. Y, y hoy mismo habló el Evangelio de hoy, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente, pero hablaba de lo mismo, ¿no? Y ahí hay algo o sea, el mismo pastor de una congregación completa actúa exactamente contrario a lo que dice su Biblia como tal, ¿no? Porque eso es su Biblia y todos los protestantes dicen que la Biblia es lo que es. Y la Biblia es mi ley, la Biblia es lo que yo creo, no hay más nada, no creo en ninguna tradición, es lo que yo interprete con la Biblia y la Biblia es lo que me domina a mí, según lo que ellos dicen. Pero ellos dominan la Biblia como quieran, porque él está haciendo este tipo de donaciones y toda esta cosa, pero está haciendo todo lo contrario a lo que Jesús pide. Eso es algo que debemos de empezar. Y él me decía a mí como que, o sea, él me dijo a mí, cuando yo lo vi que él estaba haciendo eso, no me pareció medio raro, pero después, al otro día me puse a leer la Biblia y el versículo específico a donde habla de eso, ¿no? Lo que tú hagas con la mano derecha, que no sea para la izquierda y que no haga el dedo lo que tú hagas. Él se quedó como que miércoles, pero me desilusioné. Y ese es uno de los problemas que hay con todas estas denominaciones y que viene desde la reforma y que viene también con lo que va a hablar de en qué momento fue que sacaron los 7 libros y toda esa vaina. Y conste que estamos hablando de la historia de la Biblia y no estamos hablando de diferentes religiones ni nada, pero es parte de la historia de nuestra Biblia y tenemos que aprender. Y voy a seguir. Inicialmente Lutero, hablamos de los libros deuterocanónicos, que Lutero tenía un punto de vista acerca de estos libros, un punto de vista acerca de los libros de Esther, por ejemplo, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Y Macabeos. Y Macabeos, que eso voy a entrar un poquito de eso un poquito después, pero vamos a hablar de Macabeos específicamente. Él llamaba la epístola de Santiago una epístola de paja. ¿Por Sí. qué una epístola de paja? Porque él decía que en esa epístola se encontraba poco que apuntara a Cristo y su obra salvadora. Pero ¿por qué él decía eso? Había un detalle bastante importante. También él tuvo palabras muy duras hacia el libro del Apocalipsis, diciendo que él no podía detectar de ninguna manera que fuera producción del Espíritu Santo. Esto estoy cuoteando. ¿Cómo se dice eso? Sí, tú estás diciendo exactamente lo que él dijo. Lo que él dijo. Yo no, esto no lo estoy diciendo, esto se dijo y cualquiera Él no lo está parafraseando, él está diciendo exactamente lo que dijo. Él tiene libros acerca de esto que se los puedo compartir en otro video que podamos hacer si quieren, pero básicamente Lutero en la edición del Nuevo Testamento de 1522, que estamos hablando hace poco, los pone como apócrifos, estos libros, estos 7 libros que nosotros tenemos actualmente en nuestra Biblia. ¿Qué significa apócrifo? Básicamente ocultar, como ponerlos escondidos, que están ahí, pero escondidos, como que no es importante. Sí, ponerlos ahí en el apéndice de atrás. Entonces, Cipriano de Valera quitó los libros y en el año 1862, que no fue hace mucho, fue lanzada en Cambridge, que en Inglaterra, en Reino Unido, que fue que lanzaron la primera Biblia sin los 7 libros. Sí, porque ellos desde el 1825 ya ellos estaban diciendo, estos 7 libros ya no van, pero ya en el 1860 y ¿cuánto que tú dices? 1862, como que... Ahí es que ya ellos imprimen la primera Biblia, pero hay algo que entender, loco. Mira, yo tengo aquí algo muy interesante y es lo siguiente. Entendemos, Lutero no le gustaba esos 7 libros, no le gustaba, pero él no se lo podía sacar. Él no se lo sacó a la Biblia, ni no se lo sacó Lutero, no lo sacó Calvin, no lo sacó los diferentes otros líderes protestantes que salió de la Reforma. Ninguno de esas personas sacaron esos libros. O sea, el primer libro protestante como tal, que podemos decir que es una traducción protestante porque ya no viene de un printer católico como tal, fue en el 1611,
con el King James Bible. La primera edición del King James Bible tenía los 73 libros, pero lógicamente ya tenía cambiado lo que Martín Lutero había hecho con la sola fide y etcétera. En el 1862 ya sale la próxima edición y ahí le saca los 7 libros. Tenemos que entender que Ale va a hablar de eso. Vamos a hablar solamente de Macabeo, porque si no, nos duramos aquí 2 horas más. De por qué él sacó Macabeo. Ale, ¿por qué él sacó Macabeo? Antes de seguir con Macabeo, quiero terminar lo de la epístola de Santiago, que dije la epístola de paja. Sí, la epístola de paja. ¿Por qué él dijo de paja? Básicamente porque esta señalaba explícitamente, veis por qué veis que por las obras se justifica el hombre y no solo por la fe. Lutero era una persona que básicamente decía que solo se hay que salvarse por la fe, y la epístola de Santiago habla lo contrario. Claro, necesitas la fe, es muy importante, pero las obras van importante también con la fe. Entonces, tú tocaste un tema de Macabeo. Macabeo es un libro muy importante y te lo voy a explicar por qué se quita ese libro. Por encimita, lo es como una mini introducción. Al quitar este libro de Macabeo, a Lutero le fue más fácil negar el purgatorio, ya que en la segunda de Macabeos 12, del 43 al 46, da por supuesto que existe una purificación después de la muerte. Lo interesante es que no solo Macabeo habla del purgatorio. En un video podemos hablar solo de eso. Del purgatorio como tal, sí. Ahora, si es posible. Y hay muchas citas bíblicas que hablan del purgatorio. Del purgatorio, pero bueno. Pero lo que pasa es que en ese específicamente se hace más claro el purgatorio. Porque claro. No, ¿tú me entiendes? Eso es lo que pasa. Entonces, hablando del purgatorio rapidito, Nate, nosotros no podemos pensar que todos los pecados no son iguales. Hay pecados de muerte y hay pecados que son leves. Y no puede ser posible que por un pecado leve nos vayamos al infierno. No. Dios tiene misericordia, man. Tiene misericordia. El purgatorio es la muestra de su misericordia en totalidad, loco. En totalidad. El que va al purgatorio quiere decir que va al cielo 100%. Así sea que dure 1000 años, pues él va a llegar en un momento y ahí no hay tiempo, ahí no existe el tiempo. Entonces, Lutero dice que Macabeos no pertenece a la Biblia. Sin embargo, Hebreos, que es un libro que está en las dos religiones, Hebreo 11:35 del Nuevo Testamento, hace referencia a 2 de Macabeo. Entonces, ponte a pensar, o sea, eso no tiene sentido. ¿Cómo va a ser que tú me vas a referenciar un libro que no está en mi Biblia? ¿Y de dónde está ese libro? Oh, está en el libro está en la Biblia de los católicos. Oh, crap. Entonces la Biblia mía no es la correcta. Que entre comillas, el libro, la segunda de Macabeos, dice: unos fueron torturados rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Los únicos en el Antiguo Testamento a quienes se aplica este pasaje es a los mártires macabeos que fueron torturados por conseguir la resurrección. Segunda de Macabeos 7:11, 14, 23, 29 al 36. Entonces, Lutero consideró conveniente optar por el canon de Jamnia, que nosotros, sí, católicos, optamos por el canon Alejandría. Alexandria en inglés, sí. Alexandria. Sí. Alejandría en español. Que este canon de Jamnia lo habían establecido los judíos para distanciarse del cristianismo. ¿Y por qué distanciarse del cristianismo? Bueno, Lutero lo prefirió a pesar que le faltaban libros que Jesús, los apóstoles y la iglesia desde el principio habían reconocido, porque el mismo Jesús reconoció estos libros. Y porque ese era lo que utilizaba, hablaba de ellos. El que esté escuchando, no me crean lo que yo estoy diciendo, eso está ahí, vayan a buscarlo. Déjense sorprender, aprendan, como que yo solo estoy proporcionando un poquito de información de lo que yo conozco. Siempre estamos aprendiendo, es un proceso, pero sí, no sabemos todas. Entonces, los católicos usan el canon de Alejandría. Uno de los libros de la Biblia católica es Sabiduría, por ejemplo, que habla de Jesús y su pasión y cómo los judíos lo iban a matar antes que Jesús viniera aquí a la tierra. Literal, loco, literal. O sea, ese libro fue escrito, Jesús nació en el año 1.
Ese libro fue escrito más o menos como 20 y pico más de siglos antes. O sea, miles de años antes que Jesucristo naciera, ya se está, porque tenemos que tener algo claro. Y yo no sé si exactamente los protestantes entienden esto, pero Jesucristo cumplió toda la profecía que estaba en el Viejo Testamento. Y vaya de esa profecía, tan en sabiduría. Y en los 7 libros también, hay partes que se van aquí diciendo aquí allá de lo mismo. So, ya tú sabes. Y, no, y ese libro sí habla, es básicamente Literal. la pasión de Cristo, quién lo va a matar. Y eso fue, ¿Y yo creo, cómo? ¿Y 50 cómo? años antes que él vino a la tierra. Entonces yo, si ese libro habla de Jesús, cómo va a morir, quién lo va a matar, cómo no va a ser bíblico, ¿me entiendes? Entonces algo como que bastante contradictorio. Sí, no tiene coherencia. Pero bueno, eso ya otra cosa, cada quien como que me imagino que no sé por qué, cuál es el propósito de haberlo quitado, pero la cosa es que nosotros somos criticados por ponerle libro a la Biblia. En realidad nosotros nunca le pusimos libro, los demás le quitaron, nosotros los mantuvimos con esos mismos libros. Es al contrario, nosotros los dejamos ahí. Y hay Tenemos que entender, para ponerlo más claro todavía, ya casi literal al final, ya tenemos 40 y pico minutos aquí. Oh, wow. Desde el 382, desde el 382 hasta el 1600, hasta el 1862. O sea, ¿cuántos años hay ahí? Yo voy a hacer los cálculos. Dame un segundito, porque yo no lo iba a decir. 382 a 1862. Hay casi 1500 años, 1480 años con una sola Biblia. Y es como que decir, o sea, tenía que venir Lutero para decir, estos libros no me gustan, 1500, como dejar 300, 1300 años después de que la Biblia ya tiene proclamada como palabra de Dios, tenía que venir él para decir, no, estos libros no me parecen, yo lo voy a cambiar a esto, lo voy a agregar sola, porque eso es lo que a mí me aparenta, vamos a ponerle esto, luego viene Cambridge, la escuela, la Asociación Bíblica de Inglaterra viene y dice, ¿sabes qué? Ya sacamos otro libro en el 1825 y tiene la primera impresa, imprime el primer libro, sin los 7 libros, en el 1862. O sea, eso no tiene lógica. Si la Biblia existe desde 382 como palabra de Dios, a donde la iglesia hizo el trabajo guiado por el Espíritu Santo para que todos tengamos una coherencia de nuestra fe, tenemos que esperar que pasen casi 1500 años para que venga otra gente más para decir, o sea, Dios no se contradice. Eso es algo que tenemos que tener claro. Dios no se contradice ni cambia de pensar. O sea, él no dice, ¿sabes qué? Hoy me gustan los libros, los 7 libros de Taronovico, mañana no me gusta. No, es una cosa. Dios nunca cambia, lo cual todo aquel, y interesante, algo que habíamos hablado tú y yo y Ale, que no lo habíamos hablado aquí en este episodio como tal, episodio, como que tú un poco en este video, es que la palabra de Dios en Apocalipsis dice que cualquiera que añada, como hizo Lutero, que añadió, mucho antes de sacar los 7 libros, él añadió el sola fide, que añada o quite palabras de este libro, ¿qué le va a pasar? Toda la plaga de Egipto van a caer sobre ellos. Ahora, no necesariamente va a caer así, pero lo que quiere decir es que no va con lo que Dios quiere. Añadirle a la palabra de Dios o quitar a la palabra de Dios, no a lo que Dios quiere y no a lo que la iglesia ha enseñado. Entonces tenemos que tener claro que yo entiendo, la historia, conocer más tu fe no te va a salvar, pero sí te va a ayudar a vivir una fe más coherente y a enamorarte más de Jesús y de su iglesia. So, de verdad, Ale, algo más que tú quieres decir ya para cerrar aquí. No, ya, yo pienso que es suficiente. No, de verdad, muchísimas gracias, bro, por acompañarme conmigo. Este es el primero de muchos videos con Dios por delante, si así él lo quiere. Vamos a estar haciendo esta nueva serie a donde vamos a conocer más a profundidad la historia de nuestra fe y también unas cuantas otras cosas teológicas que sencillas y pues sacramento y etcétera, ¿no? Y lo vamos a hacer con el ojo, no solamente para enseñarle, para hablarle directamente a los católicos, sino a todos los cristianos y hasta a los ateos, porque Jesucristo nadie puede negar que vino, murió y resucitó y ascendió al cielo. Así que mi gente, muchísimas gracias de estar conmigo. Aquí le voy a dejar
el Instagram de Alex aquí abajito y también mi red social para que me sigan por ahí y etcétera. Suscríbanse a este canal, denle like y compartan, porque compartir es evangelizar. Y ya llegamos a los 46 minutos, bendito sea Dios. Y esto fue todo por hoy. Bendiciones. Hasta la próxima.